buenos días, buenas tardes a todos, depende de dónde nos estén mirando. Me presento, mi nombre es Manuel Amicone, soy parte del Departamento de Cálculo de Construsoft España y Latinoamérica. Y bueno, en esta parte de la sesión vamos a estar revisando lo que son las novedades de idea estática en la versión 23, principalmente para acero, y luego vamos a pasarlo a la parte de Hipólito, donde va a presentar las novedades para hormigón. La primera novedad que encontramos en esta versión 23 es realmente muy interesante, es la posibilidad de comprobar las soldaduras longitudinales en secciones soldadas. Esta nueva versión lo que nos permite es modelar, verificar e incluso incluir en el reporte la verificación de la soldadura longitudinal de nuestras secciones, en el caso de secciones soldadas. No solamente este tipo de secciones, sino que vamos a ver que podemos también realizar la comprobación de la soldadura para otro tipo de secciones de la biblioteca, como la que vemos a continuación. Vamos a ver en idea directamente cómo realizar esta comprobación, las nuevas opciones que nos permite el programa. Entonces, al seleccionar un elemento ahora de la biblioteca de elementos, en el caso de los soldados o compuestos, vamos a tener, en el caso de, por ejemplo, para esta sección, para todas las que son compuestas por distintas placas, la posibilidad de verificar la soldadura longitudinal. Vamos a elegir, por ejemplo, la de tipo cajón, y en el menú donde introducimos los parámetros geométricos de la sección, ahora vamos a encontrar una nueva parte de soldaduras donde podemos configurar las mismas, por ejemplo, el tipo de soldadura, si es a un lado o en ambos lados. Y no solamente esto, sino que esta, soldadura se va a estar verificando junto con el chequeo de las demás soldaduras del modelo, ¿no? Le damos a aceptar, por ejemplo, tenemos el siguiente modelo, las podemos visualizar en nuestra vista tridimensional. Y por ejemplo, si le damos calcular, vamos a encontrar que estas soldaduras también, bueno, empiezan a ser parte también de la verificación que toma el modelo. Todos estos resultados que obtengamos los vamos a poder recoger en el informe de cálculo, también especificando, bueno, todos los resultados que vamos a ver a continuación quedan explicados en el informe. Como vemos, tenemos las soldaduras, bueno, las que verificamos siempre, de la unión entre las placas y las secciones, pero ahora en el listado de soldaduras también vamos a encontrar lo que son las soldaduras longitudinales y cómo las está comprobando, ¿no? En algunos casos incluso estas soldaduras pueden ser hasta limitantes del diseño, así que una muy buena noticia, muy buena novedad en cuanto a los avances de conexiones para secciones soldadas. Regresamos a la presentación para ver la siguiente novedad, una de las más importantes de esta versión, y es la posibilidad de la comprobación de la calificación de conexiones sísmicas precalificadas para la ISC, un gran avance de idea estática. Estas comprobaciones se realizan según la normativa ISC 358-16 y bueno, una gran ventaja es que todos los resultados de estas comprobaciones se recogen en una nueva tabla del informe con toda la información necesaria para demostrar que se cumplieron los requisitos de diseño de conexiones precalificadas, tanto las comprobaciones generales como las comprobaciones específicas de cada tipo de conexión recogida en el reglamento. Entonces, además de contenerlo en el informe, la comprobación de los requisitos del código se va realizando en tiempo real y se van mostrando mensajes en la escena 3D que, bueno, nos ayudarán a un diseño más eficiente y ahorrar tiempo significativamente. Poniendo un poco en contexto sobre las conexiones precalificadas de la ISC, lo que delimita la norma ISC 358-16 es una serie de criterios de diseño, detalle, fabricación y calidad para un grupo de conexiones precalificadas para su uso en pórticos especiales resistentes a momento y pórticos intermedios resistentes a momento. Y bueno, estas conexiones precalificadas cumplirán con los requisitos normativos de la ISC sísmica solo cuando se diseñan y se construyen de acuerdo con los requisitos de esta norma.
Entonces, bueno, resulta muy interesante ver cómo idea estática nos ayuda a cumplir con esos requisitos. Lo cierto es que en idea estática siempre se pudo modelar conexiones precalificadas y el modelado tampoco era muy complicado, utilizando las operaciones de abertura, de rigidizadores, de placas. Podíamos llegar a obtener una conexión precalificada y realizando el diseño por capacidad, al final podríamos confirmar la formulación de la rótula plástica planteada, ocurriendo donde nosotros deseamos que ocurriera. Eh, con esta verificación estaríamos cubiertos, digamos, frente a las conexiones precalificadas. Lo que sucede es que existen algunas comprobaciones específicas para este tipo de conexiones patentadas. En algunos casos las comprobaciones pueden ser hasta 50 comprobaciones específicas bueno, harían muy tedioso seguir con el flujo de cálculo. La novedad de la nueva versión de idea estática 23 es que ahora incluye estas verificaciones detalladas de precalificación para una serie de conexiones. Pasemos a idea estática para ver las facilidades que nos ofrece en cuanto a las conexiones precalificadas. Vamos a crear un nuevo proyecto. Encontraremos una serie de plantillas. Claramente tenemos que seleccionar la normativa americana para realizar este tipo de verificación. Y tendremos una serie de plantillas relacionadas también en algunos casos con las conexiones precalificadas. Por ejemplo, este es el caso de viga reducida. Vamos a crear el proyecto. Como vemos, ya comenzamos desde una geometría bueno, que ya nos ahorra muchísimo tiempo en cuanto al modelado. Y en esta parte superior de la pantalla vemos un mensaje que se cumple con los límites de precalificación en acuerdo con la normativa ISC sísmica. Vemos también en esta parte detalles de proyecto. Esta es otra de las novedades de esta versión de IDEA. Vamos a tener acá todo lo que es la descripción del proyecto, el código que estamos utilizando, el tipo de análisis que estamos realizando, si la conexión es precalificada. Por ejemplo, en este caso tenemos un diseño por capacidad, que estamos diciendo que es una verificación de conexión precalificada. Tendremos que especificar el sistema, si es pórtico de momentos intermedio o pórtico especial de momentos, y el tipo de conexión que estamos verificando para que el programa realice las comprobaciones específicas. Por ejemplo, en este caso es una conexión de tipo sección de viga reducida. Vemos que cumple con los parámetros de precalificación, pero si seleccionaríamos otro, por ejemplo, vamos a seleccionar el de placa extrema alargada, rígida, atornillada. Claro, vemos que ya no está cumpliendo. Tenemos un mensaje de alerta de que no cumple con los límites de precalificación. Claro, porque al final no tiene los elementos que necesita este tipo de conexión. Así que vamos a volver a la sección de viga reducida. Y bueno, y a medida que vayamos aplicando nuestras operaciones, vamos a poder ir viendo en tiempo real si cumple con los límites de precalificación. Por ejemplo, vamos a eliminar alguna operación, el rigidizador. Todavía seguimos cumpliendo, pero bueno, ya si eliminamos la muesca de la viga no estaríamos cumpliendo, la rótula no se estaría generando en el lugar que se tiene que generar, incluso no se cumplirían con las comprobaciones específicas, y todas estas comprobaciones las vamos a poder ver en el informe. Bueno, como vimos, otra de las novedades es que el informe no se genera automáticamente, sino que le tenemos que dar al botón de generar. Esto nos va a permitir también ahorrarnos mucho tiempo. Muchas veces que volvemos al reporte no queremos que se genere automáticamente. Bueno, es una buena novedad. Vamos a la parte de conexiones precalificadas. Como siempre, el reporte lo tenemos completo, y en esta parte de conexiones precalificadas vamos a poder ver, bueno, todas las comprobaciones que se estuvieron realizando, los valores de las mismas y las referencias a los códigos normativos. Como vemos, el informe contará con nuevas secciones y es otra de las novedades de esta versión 23, un informe más detallado del modelo y de cargas
que tiene algunas nuevas secciones y algunos nuevos detalles, detallando lo que son los apoyos considerados y las fuerzas en el modelo, sumando la alineación elegida de los elementos a las excentricidades, logrando ver en una tabla cuál es el desplazamiento total. Tenemos una sección donde vamos a poder ver las cargas con el equilibrio de fuerzas aplicado, las formas de pandeo y bueno, la otra novedad que vimos anteriormente es que el informe no se genera automáticamente, sino que hay que darle al botón generar, que nos va a ahorrar mucho tiempo. Vamos a revisarlo en un informe. Estamos en nuestra unión que estábamos trabajando, vamos a la pestaña de informe, vemos que no se genera automáticamente, le damos al botón generar en este caso. Esto nos va a evitar, claro, cuando pasamos sin querer por la pestaña informe, que nos demore. Solamente se va a generar cuando realmente querramos generarlo. Entonces vamos a ver ahora que en la tabla de geometría nuestros desplazamientos estarán sumados a las alineaciones de los elementos que hemos seleccionado. También tenemos un detalle de si las fuerzas se encuentran en el nodo o en una posición. En cuanto a las cargas también, más detalles si están colocadas en la parte inicial o final del miembro. Tenemos también la nueva parte que ya hemos revisado del control de la conexión precalificada. Por último, la última novedad en el informe es la tabla de formas de pandeo. En este caso no realizamos un análisis de pandeo, pero en caso de realizarlo vamos a tener una tabla como la que muestro, donde tenemos identificadas las formas de pandeo con sus resultados. Y bueno, estas serían todas las novedades para el informe en esta versión 23, un informe mucho más detallado y que nos va a permitir mostrar nuestro trabajo, también exponer las consideraciones estructurales que estuvimos haciendo para el modelado. Volvemos a la presentación para seguir repasando las novedades. En este caso, la novedad es respecto al cálculo de anclajes con separación. Un anclaje con separación está diseñado como un elemento de barra cargado por una fuerza de compresión o tracción, una fuerza cortante y un momento flector. Y lo que se ha mejorado en esta versión es el cálculo del momento flector para representar mejor el comportamiento real de los anclajes con separación. El valor del momento flector depende principalmente de la rigidez entre la placa base y la rigidez del anclaje, y para una placa muy débil y anclajes rígidos, la flexión en el anclaje es como se muestra en esta figura que estoy resaltando ahora, y en el caso de placas rígidas y anclajes más débiles, la flexión realmente se ve totalmente distinta con un diagrama de flexión como el que muestra en la imagen. En las versiones anteriores a la 23, el momento flector en el anclaje de separación se calculaba siempre como en el primer caso, como ese diagrama triangular que estábamos viendo. Bueno, al final esto es un enfoque demasiado conservador y ahora a partir de esta nueva consideración se puede tener en cuenta realmente la relación de rigideces entre placa y anclaje. Entonces estamos llegando a un momento flector que representa mejor la realidad y con el que vamos a obtener también resultados más eficientes. La siguiente novedad es una novedad de modelado que va a facilitar nuestras tareas de modelado, específicamente para la operación de plano de trabajo. Esta operación antes... quizás orientar y ubicar el plano de trabajo era un poco complicado. Ahora se puede referenciar al sistema de coordenadas locales de un elemento o placa de la unión. Entonces, vamos a poder reposicionarlo mucho más fácilmente. Vamos a ver en un modelo cómo sería. Supongamos que tenemos este modelo donde tenemos un elemento D1 con una inclinación de 50 grados y queremos cortar esta chapa de acuerdo a esos 50 grados. Nos vendría muy bien poder utilizar entonces las coordenadas locales del elemento que tiene 50 grados de inclinación. Entonces vamos a crear una operación de plano de trabajo, y en la definición vemos que tenemos una nueva opción para definir el origen, y vamos a elegir como origen el elemento. Vamos a seleccionar cuál es el elemento. En este caso dijimos que era el D1. Entonces
vemos ya que el plano de trabajo que se nos está generando tiene en cuenta estas coordenadas locales, entonces, claro, sería mucho más fácil para nosotros a partir de rotaciones ubicar, digamos, el plano de trabajo para realizar el corte de nuestra chapa. Vamos a la siguiente novedad, que es la agrupación en el árbol de entidades. Vamos a poder agrupar nuestras operaciones dependiendo del tipo de operación o por tipo de miembro, o también visualizarlas secuencialmente como lo veníamos haciendo. Vamos a verlo en un ejemplo. Volvemos a la unión que estábamos trabajando y vemos que en la parte superior de nuestro listado de elementos, cargas y operaciones encontramos este descripción de ítems del proyecto, donde vamos a poder ver detalles del proyecto como nombre, descripción, tipo de análisis que estamos realizando. Bueno, esto ya lo repasamos un poco cuando vimos las novedades de las precalificadas. Digamos, es una nueva forma que tiene de organizarse que nos va a permitir estar un poco más ordenados aún. Y la novedad en cuanto a las operaciones es que ahora podremos agruparlas, visualizarlas de tres tipos, digamos, ordenarlas por tipo de operación, por miembro o la vista secuencial como lo venimos haciendo. Digamos, el principio de acción secuencial de las operaciones según las vamos generando no cambia al agruparlas por tipo o por miembro, solamente va a cambiar el orden en que las vemos acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a agruparlas por tipo de operación y vemos que tenemos ahora un grupo de operaciones para rigidizadores, otra de placa de testa, otra de placa nervada. Claro, podremos tener mucho más ordenados, pero el principio de aplicación de nuestras operaciones seguirá siendo el tipo secuencial y el tipo en el que las fuimos creando. Si las agrupamos por miembro, vamos a poder ver para cada miembro qué operación tenemos aplicada. La siguiente novedad es referida a la búsqueda de sección transversal en nuestra biblioteca. Bueno, a medida que IDEA va ampliando su biblioteca de secciones, se hacía un poco complicado encontrar la sección. Ahora podremos simplemente buscarla por nombre, ya sea en la lista general o en nuestra lista de favoritos. La siguiente novedad es referida a las cargas y es la posibilidad de seleccionar los casos de carga extrema al final para no tener que analizar todos los casos de carga, sino los extremos, que serán los que definen el diseño de nuestra unión. IDEA ahora cuenta con una herramienta para la detección automática de estos casos de carga y bueno, vamos a verlo en un ejemplo. Supongamos ahora que en la unión tenemos tres casos de carga, tres casos ficticios, solamente para mostrar el filtrado de extremos de carga. Tenemos uno con valores de 10, otro caso de carga con valores de 5 y otro caso de carga con valores de 8. Entonces no será necesario evaluar todos, sino que vamos a darle a calcular extremos de carga y vamos a ver que, claro, está seleccionando el extremo, el caso de carga 1 y el caso de carga 2, que son los extremos inferior y superior, y el otro caso de carga no lo está seleccionando. Además del filtrado de caso de carga extremo, nos da una explicación de por qué no lo está considerando. En este caso nos dice que el efecto de carga seleccionado no provoca ninguna carga extrema y también nos dice por qué está siendo seleccionado, ¿no? Esto es muy interesante para cuando se tiene listados de cargas más extensos. Entonces nos va a dar también la razón de por qué lo está seleccionando. Esta herramienta de filtrado de extremos también se puede utilizar para la importación de cargas en Excel. Vamos a importar nuestras cargas de un Excel y vamos a ver un botón que nos indica importar solo los extremos. Esto realizará el filtrado y va a importar solamente los extremos como vimos para el caso anterior. Volvemos a la presentación y vemos otra novedad que es la actualización de códigos, específicamente el código ISC 360-22 y el código de Canadá para el año 2022 también. Además, la actualización de la biblioteca de secciones transversales, específicamente para secciones locales de Taiwán. Y por último, vemos un nuevo requisito que se cumple para perfiles rectangulares relacionado con una especificación que se contiene en la ISC del año 2022, que es que no se asume ningún aumento de resistencia direccional en la comprobación de resistencia de soldadura de secciones huecas rectangulares. Bueno, esto conduce a una mayor seguridad en el diseño. La siguiente novedad es la actualización del eurocódigo.
Se mejoran las fórmulas. Ahora las tablas de verificación están mejoradas, conteniendo subíndices unificados y formato de unidades. Tenemos mejoras también en las tablas del informe. Y además, la novedad es las advertencias que se muestran en la parte superior de la escena 3D, que nos van a indicar la limitación y validez de las comprobaciones que estamos realizando, específicamente para elementos de paredes delgadas y para comprobaciones de anclajes. La siguiente novedad es el mapeo de cargas. En esta versión se aplica un algoritmo de reconocimiento de geometría de los elementos para la importación de cargas, y esta herramienta lo que hace es asignar los casos de carga importados de acuerdo con la disposición espacial real de los elementos. El algoritmo está basado en un código topológico, el cual es independiente de los ejes locales o del orden de selección de los elementos en un nodo. Esto ayuda principalmente en los casos de flujo de trabajo donde la conexión se importa desde un software de detallado CAD y las cargas desde un software de ingeniería de elementos finitos, y tendremos menos limitaciones ya que los ejes locales no deben ser idénticos y el orden de los elementos en la lista de proyecto no tiene por qué ser el mismo. El algoritmo automáticamente reconoce e identifica los miembros correspondientes y asigna de manera eficaz los efectos de carga a cada uno de ellos. La siguiente novedad son mejoras específicas en la aplicación Member, la indexación de bordes que resuelve las discrepancias entre la aplicación Connection y Member. Ahora las nuevas operaciones de soldadura o contacto tienen la misma numeración de bordes en ambas aplicaciones, resolviendo algunos problemas que tenía en versiones anteriores. En esta nueva versión se permite dejar una conexión vacía en el member. Esto no era posible en versiones anteriores. Bueno, con esta mejora ahora podremos modelar, por ejemplo, voladizos o dejar nodos intermedios vacíos. Se agrega un nuevo mensaje de advertencia en la escena para advertencia de carga en superficie en el caso de que la carga aplicada sea más ancha que la placa en la que la estemos aplicando. Y por último, ahora se pueden modelar apoyos con desplazamientos para proporcionar modelos con mayor precisión. Por último, esta nueva versión trae mejoras en el tiempo de cálculo y visualización, permitiendo nuevas configuraciones gráficas y mejoras en el mallado con nuevas reglas que hacen el mallado aún más preciso. Con esto terminamos con las novedades de IDEA Acero 2023. Ahora vamos a pasar a las novedades de hormigón, donde mi compañero Hipólito les va a comentar en detalle cada una. Así que les agradezco por su tiempo y le doy el paso a mi compañero Hipólito. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas a todos nuevamente. Ahora vamos a ver en profundidad las principales novedades para la parte de hormigón. Como muchos ya saben y nos conocen, pueden seguirnos en nuestras redes para ver contenido de todas las novedades de todos los software que distribuye Construsoft, o en todo caso para realizarnos cualquier consulta. La primera novedad tiene que ver con las singularidades que se presentan en el hormigón, específicamente en los picos de tensión. Recordemos que los picos de tensión aparecen en la zona de esquinas agudas o en zonas donde hay cambios bruscos de sección. En casi todos estos casos, la verificación de la limitación de tensiones resulta insatisfactoria debido a la concentración de tensiones. En base a esto, en IDEA se implementa una opción que se denomina comprobación limitada de tensiones, el cual permitirá al usuario despreciar la tensión en las zonas de singularidad y así no afecten a la capacidad portante de la estructura. Esta opción se basa en la disposición del Eurocódigo 2, específicamente en el apartado 7.2. Y bueno, como vamos a ver, esta verificación satisfactoria se puede presentar en los resultados y en el informe de cálculo respectivamente. Ahora pasemos a ver un ejemplo para ver esta característica. En este caso tenemos el siguiente muro y si vemos la geometría podemos observar que tiene un ancho de 5 metros por una altura de 6 metros con un espesor de 25 centímetros, apoyado en estos 3 puntos. Con respecto a las cargas, podemos observar que se ha definido el peso propio, un caso de carga permanente con una distribución de carga lineal en la parte superior y en la parte inferior, y también una distribución de cargas puntuales, tanto en cargas permanentes, como ya comenté hace un momento, como sobrecarga de uso. Aquí se tienen definidas las combinaciones de carga en estado límite último y en estado límite de servicio. Ahora, si nos vamos a la parte de verificación, que nos citamos aquí y procederíamos a realizar el cálculo.
Entonces, a partir de este punto ya podemos observar no solamente las comprobaciones en estado límite último, sino también las comprobaciones en estado límite de servicio. Vamos a ver qué ocurre. Esperemos a que termine de calcular unos segundos. Y aquí, por ejemplo, ya tendríamos un detalle en general de las comprobaciones que está realizando en estado límite último. Bueno, que en este caso el demandante sería con respecto al anclaje. Y si vemos el caso del estado límite de servicio, vemos que el límite de tensión está sobre el 120%. Entonces, si nos enfocamos dentro de la parte de tensión, vamos a ver que dentro del muro en general hay una pequeña zona donde existe una concentración de tensiones, que específicamente sería este punto. Y si clicamos en este punto, dentro del cuadro secundario también podríamos ver esta comprobación. Ahora, tal como comentamos, dentro de la primera novedad aparece esta opción que sería la comprobación limitada. Si nosotros seleccionamos esta opción, vamos a ver que automáticamente la zona que está marcada al 120% desaparece, que en este caso sería el pico de tensión. Y bueno, si le damos aquí en regiones olvidadas que aparece en este icono, vamos a ver, y específicamente la va a marcar directamente dentro del modelo, cuál es la zona que no va a considerar donde se están generando los picos de tensiones. Entonces, esto ya va a tener en cuenta el programa y va a hacer la verificación en función a las recomendaciones del apartado 7.2, tal como comentamos en la presentación. Entonces, nos aparece una nota en cuanto a las no conformidades que se está dando cuando se excede el límite de tensión. Y si nos vamos al informe, vamos a poder observar que esta característica también se presenta. Y bueno, aquí podemos observar el detalle ya del informe que conocemos. Entonces, si bajamos para la parte de la comprobación, vamos a poder observar que dentro de la parte de resultados en estado límite de servicio nos marca esta advertencia. Y si bajamos un poquito más, aquí podemos observar las comprobaciones en estado límite de servicio para la parte de tensión. Y específicamente vemos que en cuanto a las comprobaciones de tensiones en el hormigón, está considerando específicamente esta zona tener una concentración de tensiones al 100% y ya no al 120% que habíamos obtenido de los picos de tensiones que se había generado dentro de esta parte. Ahora regresaríamos a la presentación. La siguiente novedad tiene que ver que ahora en el módulo IDEA Estática Detail se implementó la comprobación de pérdidas a largo plazo para los estados límite de servicio. En este caso, las vigas o muros pretensados y otros deben comprobarse al principio y al final de la vida útil del diseño debido a los campos de tensión en los tendones y a las propiedades del material del hormigón que específicamente dependen del tiempo. Debido a esto, se añadió la opción de pérdidas a largo plazo para estado límite de servicio. Esta función sirve para tendones tanto pretensados como postensados, nos va a ayudar a reducir las combinaciones y bueno, es válido solo para las comprobaciones en estado límite de servicio. En este caso, las pérdidas a largo plazo en estado límite último deben ser consideradas en la prescripción de la combinación. Si vemos estas características en un ejemplo, tal sea el caso de esta viga pretensada de 24 metros de luz, biapoyada en ambos extremos, si nos vamos a la parte de la definición de los tendones, podemos observar que tenemos definida el porcentaje de pérdidas a largo plazo para la comprobación en estados límite de servicio. Es importante mencionar que para el caso de los tendones pretensados, la estimación de pérdidas a largo plazo son causadas por la contracción y la relajación, mientras que para el caso de los tendones postensados, la estimación de las pérdidas de pretensado a largo plazo son causadas por la fluencia, la contracción y la relajación. En este caso, lo que podemos observar aquí es que nosotros tendríamos la tensión de entrada justo antes de la liberación y si nos vamos a la pestaña de verificación vamos a poder observar las tensiones tras las pérdidas a corto plazo o a largo plazo. En este caso nos dirigimos a la pestaña tensión, podemos observar que tiene por defecto seleccionada el extremo entre ambos efectos, pero para la parte de los tendones podemos seleccionar las tensiones generadas a largo plazo, tal como podemos observar, y se marca efectivamente cuáles serían las tensiones máximas a lo largo de toda la viga. Lo mismo podemos observar hacia efectos a corto plazo.
Es importante mencionar que el módulo de elasticidad secante del hormigón se utiliza para efectos a corto plazo y para efectos a largo plazo se utiliza el módulo de elasticidad secante efectivo. Ahora, si regresamos a la presentación, vamos a poder observar que la siguiente novedad está en relación a la que ya comentamos. También es para la parte pretensada y posttensada dentro del módulo de estática detail, y esta tiene que ver básicamente en que se va a considerar el modelo de adherencia para los tendones en las verificaciones en estado límite de servicio. Esto quiere decir que ahora se puede considerar la zona de transición y la zona de tensión linealmente creciente al principio y al final de los tendones pretensados, tal como pueden observar en las imágenes de la diapositiva. En este caso, en las versiones anteriores no tenía en cuenta esta opción y vemos que para la versión 23 ya tiene en cuenta esta característica. Si regresamos al modelo que hemos revisado hace un momento y nos dirigimos específicamente, por ejemplo, para la parte de resistencia, directamente para la parte de los tendones, y nos acercamos, vamos a ver que por defecto el programa ya tiene en cuenta esta disposición. Entonces regresamos a la presentación. Y la siguiente novedad tiene que ver con la mejora en la disposición realista de los aceros de refuerzo. Generalmente, cuando, por ejemplo, modelamos una viga, el recubrimiento de hormigón para la armadura longitudinal puede calcularse considerando el mayor diámetro del estribo. Esto significa que el recubrimiento se mide a partir de los estribos y no de las barras longitudinales. En base a este punto, ahora la disposición de la armadura también se aproxima más a la realidad y veremos que ya contamos con una mejor representación 3D de las armaduras reforzadas. Estas características las vamos a poder ver en un ejemplo. Si abro el siguiente modelo, podemos observar el caso de esta viga armada. Para poder observar mejor esta distribución, veamos el modelamiento 3D. Si me acerco a esta parte, vamos a ver que en las versiones anteriores no se tenía en cuenta una distribución gráfica 3D de este encuentro. A partir de esta versión, lo que se hizo o lo que se realizó fue adaptar es que se pueda calcular automáticamente el recubrimiento del hormigón con el diámetro del estribo. Entonces, si activamos esta opción, vamos a ver que si regreso a la visualización 3D y por ejemplo hago una visualización más cerca, podemos observar que ya tiene en cuenta el diámetro del estribo doblado respecto a la barra longitudinal. Por ejemplo, si colocamos una vista frontal, vamos a ver que la representación gráfica se ajusta bastante y muy bien a lo que sería el modelado de armado real del caso de esta viga. Entonces, hay la opción de tener en cuenta y poder activar o desactivar esta opción respectivamente. Regresando a la presentación. Por último, otra de las novedades más relevantes tiene que ver con las mejoras para el entorno de la normativa americana, específicamente para la norma ASI 318-19. Y entre las principales tenemos, número 1, el redondeo de las dimensiones en cuanto a las unidades imperiales. Vamos a ver que para este sistema imperial vamos a poder tener en cuenta, el usuario va a poder tener en cuenta el redondeo de unidades y un mejor control del mismo. Otra opción es que se mejoró el entorno en cuanto a las aplicaciones de carga, ya que va a tener en cuenta la formulación o la modulación en función al entorno americano. También se añadieron materiales para el entorno de la normativa americana, en este caso para el ASI 318, así es que contamos con nuevos materiales. Y bueno, también se añadieron nuevas plantillas para este entorno, tal como pueden ver en la presentación. Para ver estas características, abriríamos, por ejemplo, un nuevo modelo. Lo tenemos por aquí, creamos un nuevo modelo. Número 1 es que dentro de del nuevo proyecto, de los datos del nuevo proyecto, seleccionamos, en este caso, la normativa americana. Estos parámetros de entrada ya los conocemos. Dentro del tema de los materiales, dentro de las nuevas entidades, como ya comentábamos, están los clásicos sistema métrico, el sistema imperial que habíamos comentado hace un momento. Y bueno, las plantillas que se están añadiendo adicionales para la parte normativa americana. Entonces, por ejemplo, seleccionamos este caso de esta sección reducida y haciendo un repaso general, por ejemplo, nos vamos para la parte de cargas. Por defecto ya tiene definida la nomenclatura en cuanto a caso de carga muerta, caso de carga variable, y está relacionada específicamente con la normativa americana. Si nos vamos para la parte de verificación,
y nos dirigimos dentro de las opciones, vamos a ver que dentro de las opciones tenemos las dimensiones de preferencia para las nuevas entidades que nosotros estemos creando, asociadas tanto al sistema métrico como al sistema imperial. Entonces, dentro de un mismo modelo, si nosotros comenzamos con el sistema métrico y tenemos en cuenta estas propiedades de entrada, tanto a nivel de geometría como a nivel de cargas, simplemente la vamos a poder modificar para el sistema imperial. Entonces tenemos específicamente estas opciones. Bueno, en este caso le vamos a calcular rápidamente este ejemplo, un tanto para poder ver todas las características que tiene. Bueno, en general, a nivel de comprobaciones son las que ya conocemos, tanto en estado límite último, estado límite de servicio, resistencia, anclaje, fisuración y deformación. Por ejemplo, si nos vamos a los materiales y modelos, y dentro del, por ejemplo, del material hormigón que debemos modificar, observamos que están añadidos todos estos materiales para la normativa ASI 318-19 que hemos visto hace un momento. Entonces podemos seleccionar entre las que tenemos definido. Siempre mencionar que, bueno, estos tipos de materiales, tanto para el acero de refuerzo como para el hormigón, simplemente los podemos modificar si es que tendríamos que definir algún hormigón definido por el usuario, introduciendo los diagramas tensión-deformación. Ahora sí, regresamos a la presentación. Voy a minimizar esta opción. Y con todo esto ya habríamos visto a detalle las principales novedades para la parte de hormigón de idea estática. Para terminar, comentar que todas las novedades que salen cada año las vamos implementando dentro de los cursos de formación que muchos de ustedes ya conocen, tanto para la parte de acero como la parte de hormigón. Y bueno, si necesitan saber información pueden acceder específicamente al enlace que pueden ver en pantalla. Muchas gracias por su atención